Buenos días para todos. Bienvenidos sean nuevamente a este canal. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia. Hoy en el capítulo 25 del libro del Génesis, con su título Los descendientes de Abraham y Cetura. Vamos a iniciar de una vez para ver si avanzamos un poquito más. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Jobsán, Medán, Madián, Isba y Sua. Y Josam engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanot, Abida y Elda. Todo esto fueron hijos de Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de su concubina dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrado en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Jetur, Nafis y Sedemas. Estos son los hijos de Ismael, y esto es su nombre, por su villa y por su campamento, 12 príncipes por su familia. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu. Ismael, y murió y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. La tierra de Shur está próximo a Egipto. Ávila es parte del territorio, o era parte del territorio de Arabia. Por eso tenía un poquito de cercanía con la ciudad de Asiria. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Parán, hermano de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo ella: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron su día para dar a luz, he aquí había gemelo en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza,
y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Le señalo aquí, para los que no sabían, a veces en los versículos que leímos anterior se veía como que Isaac había tomado a su esposa Rebeca como cualquiera podría pensar que muy muchacho. La edad fue de 40 años. Los 40 años fue que tomó esposa, o en un sentido que el siervo le trajo a Rebeca desde Padán Aram o desde la zona de Mesopotamia, donde estaba junto a su familia. Lo digo esto porque al leer los capítulos anteriores vemos que la encomienda que le hizo Abraham a su siervo le decía que le buscara una mujer al muchacho. No era un muchacho, tenía 40 años, era un adulto. Podrían considerarse o hablarse, como uno le dice a los hijos, mi niño, aunque tengan 60 años. Entonces, la otra cosa que quería resaltar, la palabra aquí calcañar, donde Jacob agarró o su mano estaba puesta o tenía agarrado, se refiere a la parte baja del pie, casi llegando a los tubillos, la parte de atrás. Yo creo que le expliqué eso en un video anterior, donde la serpiente que está en el libro del Génesis mordería a la descendencia de la mujer en el calcañar, y la mujer trataría de, o la descendencia de la mujer le mayugaría o le pisaría la cabeza. Creo que en ese video solamente me referí a un punto, aunque esa profecía se podría decir podría tener dos puntos que explicar. Me refería de la forma natural, está la profecía. La forma natural indicaba que la serpiente iba a morder en el calcañar o la parte baja del pie a la descendencia de la mujer, y que la descendencia de la mujer le mayugaría la cabeza, y también que la serpiente comerían polvo y se arrastrarían, polvo del desierto, y se arrastrarían normalmente como un reptil sobre la tierra. Yo en ese video anterior explicaba que naturalmente hay serpientes que son justamente del desierto y de forma literal comen polvo, y cuando se lanzan, en un sentido, se sienten amenazadas a morder a una persona, naturalmente tratan de morderlo en la parte baja o en los pies, porque es donde disparan en un sentido sus mordidas, y la persona, trataba de saltar, y también al sentirse amenazado trataría de pisar a la serpiente de forma natural, la pisa en la cabeza. El otro sentido que tiene esta profecía, muchos lo ven como un sentido espiritual, donde entienden que se refiere a que la descendencia de la mujer destruiría la descendencia de Satanás. Satanás no tiene descendencia, Satanás tiene seguidores. A los seguidores podrían decir que serían esos sus descendencias. Descendencia de la mujer sería lo que nacerían en un sentido
de la mujer, y también se podría comparar con aquellos que le siguen, como con lo que siguen a Satanás, son su descendencia, pues lo que siguen en un sentido la iglesia o el punto espiritual, la espiritualidad, y que se acercan a Dios serían entonces las descendencias de la mujer, si en un sentido le dan ese podría decir a la mujer. La mujer es como la representación de una iglesia. Entonces serían los seguidores de la iglesia o sinagoga, me refiero a todo lo que se acercan a Dios, estarían en la otra contraparte, todo lo que se acercan a Satanás o siguen, se podría decir así, la mala forma de actuar de Satanás, vinieran a ser entonces ellos la otra contraparte. Entonces, esos seguidores de Satanás son los que tratarían de hacer, en un sentido, maldad y hacer sufrir a los seguidores de la mujer, que sería la parte que representaría la iglesia. Ellos tratarán de morderle en la parte baja del cuerpo, tratando de causarle dificultad y herida, y los seguidores de la mujer entonces los destruirían pisándole la cabeza. Eso fue lo que no expliqué, porque yo prefiero explicar las cosas que parecen normal, lo que parece común, y a veces de las cosas que parecen como extraordinarias, darle un sentido espiritual, como dicen. Trato de dejarlo ahí hasta que no llegue a profecías que son un poquito más claras. Prefiero seguir leyendo la Biblia. Bueno, seguimos. Ya me referí a que Jacob, cuando nacieron ambos gemelos, Jacob nació agarrándole el pie a Esaú, la parte abajo del pie, dice que en el carcañar, es decir, próximo al tobillo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tienda. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me dé a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom el guiso rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Esto es en la proximidad de Gaza. Y se le pareció Jehová y le dijo: nos descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tus raíces o en tus semillas significa esto. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él les respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer.
pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí mucho día, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué no has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de oveja y hato de vaca, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esto quiere decir que contención, que estuvieron discusiones, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Esto quiere decir que se enemitaron. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Dijo: porque ahora Jehová nos has prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot aparentemente significa lugar espacioso. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Hatzut, amigo suyo, y Fiscol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre ustedes. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendecido de Jehová. Entonces él le hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno a otro, e Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nueva acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit Eteo, y Basamet, hijo de Elón Eteo.
y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Las mujeres que tomó Esaú fueron de las mujeres canáneas. Creo que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tus aljabas, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hame un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza, y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ello vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpe mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve, tráemelos. Entonces él fue y lo tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, lo precioso que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió su mano y la parte de su cuello donde no tenía vello con la piel de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, come de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero la mano de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como la mano de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó. Y olió Isaac el olor de su vestido, y le bendijo, diciendo: mirad el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de moto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinan ante ti. Sé señor de tus hermanos y de tu hermano, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren. En otro sentido, yo podría leer esto un poquito más latinizado y dice así: miren el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y del aceite de la tierra,
y abundancia de trigo y de vino. Sirvan ante él los pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Esté por encima de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren. Eso fue para ponerle otro sentido un poquito más claro y más latino. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado y se lo llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se entremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio? Y comí de todo antes que tú viniese. Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó la palabra de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre: ¿no tiene más que una sola bendición? Padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirá, y a tu hermano servirá, y sucederá que cuando te fortalezca, que descargará su yugo de tu cerviz. En pocas palabras, esta bendición dice así: he aquí será tu hábitat en aceite de la tierra, y del rocío del cielo de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano prestará servicio. Y sucederá que cuando te fortalezca, te haga grande, que él descargará tu yugo de tu cabeza. Ese es el sentido mal latinizado. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca la palabra de Esaú, hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Recuerden que tanto Esaú como Jacob eran gemelos, mayor en el sentido porque nació primero, pero ambos tenían ya, como leímos en los versículos anteriores, 40 años. 40 años, no eran muchachitos, Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaca la ira de tu hermano contra ti, y olvida lo que ha hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de ustedes ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de la hija de Het. Si Jacob toma mujer de la hija de Het, como esta de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tome mujer de las hijas de Canaán. Cuando Rebeca dijo esta palabra, que fastidio tenía ella por causa de las hijas de Canaán, es decir, por causa de las mujeres que Esaú había tomado,
estaba incitando a Isaac para que enviara a Jacob hacia la tierra de su parentela y para que él tomara mujer de allá y no tomara mujer de los cananeos como hizo su hermano. Esta es la razón por la que Rebeca dice esta palabra. Vuelvo y repito, en el capítulo 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermana de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que herede la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para él mujeres de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomará mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que la hija de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí, o para él, por mujer a Maala, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. En un sentido, Esaú fue y tomó mujeres de los ismaelicitas. Dios se aparece a Jacob en Betel. Quería dejar este título para después porque aquí hay algo muy importante que hay que explicar, pero vamos a hacerlo. Vamos a ver lo más rápido que lo hago. Salió pues Jacob a Beerseba y fue a Aram y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de la piedra de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Recuerden, soñó, fue un sueño. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra será bendita en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te es dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel aparentemente significa casa de Dios. E hizo Jacob voto. Esta es la palabra que hay que memorizar y hay que tener presente siempre. E hizo Jacob voto, porque vamos a ver cuando nuevamente Dios les recuerda
a Jacob que él le hizo votos. Voto es promesa. He aquí cuando Jacob promete algo que es muy importante en el mundo cristiano, es muy importante, de hecho sumamente importante, fue en el mundo judío o en el mundo de los israelitas, porque de hecho esto es exclusivo para los israelitas, aunque por codicia muchos cristianos utilizan este tema, pero no lo utilizan de la forma correcta o adecuada, porque no era para ellos. Voy a leerlo. Escuchen bien, lo voy a repetir de nuevo. E hizo Jacob voto, es decir, hizo Jacob una promesa, diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esa fue la primera parte de su oración. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, parte de la oración. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para él, para ti. En un sentido, ¿escucharon la oración? Esta fue la promesa que Jacob le hizo, es decir, el voto o promesa que Jacob le hizo a Dios. Le prometió que si él le daba alimento y lo traía con bien, lo regresaba con bien a la casa de su padre, Jehová sería el Dios de Jacob. En un sentido, él lo adoptaría o se acercaría a él y no tendría otro Dios que Jehová. Alzó la piedra como señal y le dijo que, en un sentido, sería esa donde él levantó esa piedra, le haría en un sentido casa a Dios, le haría casa allí, le consideraría aquel lugar como una casa para Jehová. Y dentro de su misma oración dijo que también le daría la 10ª parte de lo que él consiguiera. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí salió, por promesa, nace lo que conocemos como el diezmo. Es muy diferente en lo que leímos en la parte, en el capítulo anterior, cuando Abraham, en un sentido, le entrega la 10ª parte a el representante de Dios que allí encontramos como Melquisedec. Cuando Abraham entregó la 10ª parte, es posible que Abraham hubiera también hecho algunas promesas o alguna oración a Dios, porque aquí aparece que él había levantado las manos a Dios en señal de que él no tomaría ni un centavo de las cosas que él recuperaría. Es posible que también haya prometido entregar la 10ª parte de eso que recuperaría. Muy diferente a el acuerdo o la promesa que estaba haciendo Jacob. Muy diferente. ¿Diferente por qué? Porque vamos a ver un poquito más adelante cuando Jacob, la promesa de entregar el diezmo es de forma perpetua por su descendencia. Abraham no hizo ese tipo de promesa. Además, podemos ver que la actuación de Abraham fue por acto de justicia, por ser justo, por no tomar un centavo de todo, se podría decir, el botín, y por haber recuperado, en un sentido, a su familia, y todas las cosas que recuperó, la hizo justamente, actuó de forma justa,
fue reconocido y en un sentido bendecido ese acto de justicia por el representante de Dios. Por esta razón, él entregó en la 10ª parte de aquellas cosas que él consiguió, pero del botín, de todo lo que consiguió, no tomó un centavo. Y dijo claramente que él había alzado su mano a Dios en señal de que él no tomaría nada, excepto solamente los que lo acompañaron, que tomaron algunos alimentos, y las otras personas, sus aliados que también lo acompañaron, que le tocarían alguna de su parte. Pero él, en un sentido, actuó con tanta honestidad y con tanta fidelidad que no tomó nada de lo recuperado, nada del botín, nada. Es posible que, como le dije, solamente le dio la 10ª parte de aquel representante de Dios, porque también en oración pudo habérselo prometido, oración que no estás ahí. Aquí, en el capítulo 28, 20, 22, es un caso diferente. Aquí nace el diezmo y nace exclusivamente para los israelitas. Nadie más, ninguna otra nación daba el diezmo. Solamente aquellos que eran israelitas. Posiblemente, y es muy probable que también aquellos que se hicieran israelitas, que se circuncidaran y que entraran, aunque fueran extranjeros, pero si fueran comprados con dinero de los israelitas, y aquellos tomaron la decisión de circuncidar su prepucio y se hicieron israelitas, aunque fueran extranjeros, y daban servicio a los israelitas, se hicieron sirvientes, entonces también estos podían participar en la entrega del diezmo. Más adelante yo voy a explicar también las razones. Voy a quedarme ahí porque ya el video está corriendo un poquito largo, pero vamos a hacerlo de una vez. Creo que da tiempo. No, más adelante vamos a hacerlo. Voy a explicar las razones del diezmo, porque lo vamos a encontrar, pero tienen todo el mundo que tener pendiente que por esta razón, por esta promesa, es que nace el diezmo. Es desde aquí de donde se podría decir se inicia, da comienzo para que se introduzca como ley en los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob hizo voto de dar a Dios la 10ª parte. Y digo, no solamente Jacob, sino Jacob por su descendencia, de dar a Dios la 10ª parte de todo lo que él, y en un sentido su descendencia consiguieran, de toda la riqueza que sus descendientes lograran obtener, tendrían que dar de forma perpetua la 10ª parte. Tenían que entregársela a los representantes de Dios aquí en la tierra. Así que más adelante todavía le voy a explicar más de las razones del diezmo, y le adelanto lo que están utilizando por codicia o exigen a sus compañeros de iglesia o de organización la entrega de la 10ª parte. Están abusando de la persona. Si ustedes no son israelitas, no le pertenece exigir diezmo. De hecho, ya los israelitas no exigen el diezmo por una razón muy simple. Ya no existe la tribu de Leví,
porque el diezmo era exclusivo para los levitas. No quería llegar a tan lejos explicándolo, quería que el tema o que la lectura de la Biblia llegara a tal punto donde la lectura de la Biblia indique que ese es el momento. Pero para aquellos que quieran ir ya sabiendo un poquito más de esto, en el libro de Número, el capítulo 18, del versículo 20 en adelante, pueden llegar hasta su final, hasta el versículo 32, hay una clara explicación de cuál era el uso que se le daba a la 10ª parte que tenían que entregar los hijos o los descendientes de Jacob, los israelitas. Descendiente de Jacob, descendiente de Israel, es el mismo asunto. ¿Por qué? Porque Jacob es la persona que se le cambia el nombre por Israel, así que los israelitas son todos los descendientes de Jacob. En el libro de Número, capítulo 3, versículo 39, ahí aparecería qué cantidad de personas recibían el diezmo y la utilidad más o menos que le daban. Ahí lo que hay es un número. Los levitas eran 22,000 personas en sus inicios, eso cuando se hizo más o menos el primer censo. Claro, adultos, no niños. Los levitas estaba compuesto por una tribu, la tribu de Levit, pero también estaba por aquellas personas, todos los primogénitos en la ley, todos los que le nacían, el primero que nacía a los hijos de los israelitas, de cualquiera de las tribus, tenían que ofrecerlo en un sentido a Dios, llevarlo al templo en un sentido, o al tabernáculo, y dejarlo ahí en un sentido. Eran para Dios, era como una ofrenda para Dios, el primer nacido. Y de hecho, si no quería dejarlo allí, entonces la ley indicaba que debía redimirlo, y lo redimía con el sacrificio de un animal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dándole estos versículos, lo que quiero darle a entender, ustedes van a encontrar en el capítulo, como le dije, en el 18, que los levitas no podían trabajar si no estaban totalmente, o tenían que estar totalmente dedicados al cuidado de las cosas sagradas. Y como le dije, era un número bastante amplio de 22,000 personas, que su trabajo solamente era exclusivo de dedicarse a todos los asuntos religiosos, a todo todos los rituales. No podían trabajar. De hecho, no tenían otra herencia que no fuera su heredad. En un sentido, era acercarse a Dios. Su herencia era esa. Entonces, esa persona, como arreglo, en un sentido, Dios hizo, y como promesa que se lo había prometido, Jacob, que toda su descendencia tendría que entregarle el diezmo a Jehová. Y Jehová puso un grupo de una tribu para que administrara todos los asuntos rituales y religiosos. Entonces, esa 10ª parte iba para ese grupo, para que ese grupo se alimentara y para que ese grupo se vistiera. En un sentido, el diezmo era el sustento de esa tribu que se ocupaba de todos los asuntos rituales y religiosos. El diezmo no tenía otro uso. Y de hecho, sí, ahí van a encontrar que lo mismo que recibían el diezmo, también tenían que dar el diezmo de los diezmos. Y se lo daban en ofrenda, se podría decir quemada, también para Dios. Ese era el uso del diezmo. Después de lo ritual, en un sentido, después de que el rito dejó de tener efecto, cuando cumplió lo ritual su misión, cuando fue destruido el templo,
cuando ya la tribu de Leví no existe o no dejó de existir. El diezmo no tiene sentido. En un sentido, también culminó con lo ritual y con las leyes, con esas leyes que estaban prácticamente impuestas como precepto exclusivamente, vuelvo y repito, al pueblo de Israel. Otros pueblos no estaban obligados a cumplir con esas leyes, es decir, ni estaban los mesopotamios, la gente de Asiria, la gente de Babilonia, la gente de Persa, los moabitas, los ismaelitas, la gente de Esaú, no estaban los egipcios, no tenían que cumplir con esas leyes, ni tampoco tenían que dar la 10ª parte a Jehová, a no ser que eso o cualquiera de ellos extranjero se hiciera israelita, que cumpliera con las normas de servir a los israelitas y de, como le dije, cortarse el prepucio y entrar a la circuncisión. Como pacto tenía que circuncidarse y pertenecer directamente, tenía que hacerse a la comunidad israelita. De lo contrario, no tenía que diezmar ni exigir diezmo. Así que toda la organización que exigen diezmo a sus compañeros, a sus miembros de organización, están actuando injustamente, están actuando codiciosamente. De hecho, promover el diezmo, y aún el que da diezmo, está incitando a la codicia, a que muchas personas se hagan líderes, no solo porque quiere salvar a las personas o porque quiere darle orientación religiosa, sino más bien porque se quiere involucrar en ese tipo de negocio que de hecho es injusto, es fraudulento. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, era exclusivo de los descendientes de Jacob, de los israelitas, no de los extranjeros. Los extranjeros sí se hacían extranjeros, si se hacían, como le dije, israelitas, tenían que darlo, pero de hecho ni siquiera recibirlo, porque solamente lo recibían aquellos que pertenecían a la tribu de Leví. Si no eres levita y no pertenece a la tribu de Leví, no tiene derecho ninguno a exigir ni a tomar los diezmos. Pero como le dije, lo ritual cumplió su misión, cumplió su acometido, por tanto ya no se usa ni se usará. Así que todo aquel que lo estás haciendo y está exigiendo diezmo, utilizando otro texto, falseando en un sentido la escritura, eso es estafa, porque está falseando lo que dice la Biblia. Como le dije, ese es el inicio es allí donde luego eso se va a poner en un sentido por ley, se va a instituir por ley, se va a concretar, en un sentido Dios lo va a exigir. Denme el diezmo todos los descendientes de Israel, porque yo le hice bien. Todos los descendientes de Jacob tienen que darme la 10ª parte. ¿Por qué? Porque Jacob me lo prometió, hizo voto, hizo un acuerdo conmigo, hizo un pacto. De eso se trata lo que estábamos leyendo ahora mismo. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Más adelante vamos a continuar con este tema. Creo que
no habrá mucha variante. Ya de ahí depende toda la exigencia que Dios le hizo a su pueblo para que, en un sentido, por medio de los profetas, para que entregaran la 10ª parte. Dios estaba exigiendo lo justo porque fue prometido por Jacob, le fue prometido que su descendiente entregarían la 10ª parte, así que Dios estaba dispuesto a recibirlo a través de la tribu que él escogió para que lo administrara, los levitas. Así que la exigencia que Dios hacía a través de los profetas, que decía: ustedes me están robando, traigan los diezmos al alfolí, o ustedes no me están diezmando adecuadamente, se están robando lo que deben de pagarme, porque por su descendencia, por ser descendiente de Jacob, deben de pagarme o deben de traerme esos diezmos. Dios estaba haciendo la exigencia justa. Ahora, lo que no son descendiente directo de Jacob no deben de exigirlo, no tienen derecho. Están utilizando texto de la Biblia, versículo de la Biblia, para estafar a sus compañeros, para robarle, en un sentido, para estafarle, para robarle, como si se puede decir así directamente. Están utilizando esos versículos para hacer su fortuna, para codiciar. De hecho, están actuando injustamente, muy injustamente. Y la verdad que eso no se quedará sin castigo, porque no hay injusticia que Dios no castigue. Así que si quieren seguir haciéndose millonarios, utilizando texto de la Biblia falsamente para cobrar su diezmo por sus codicias, sigan adelante. Háganse millonarios y sigan diciéndole a los demás miembros que eso es bendición de Dios. No será bendición. A final de cuentas tendrán su paga. Hasta aquí mi video. Y bueno, creo que he sido un poquito duro tal vez con esta persona que codiciosamente le gustan promover la idea del diezmo. Yo siempre diré y explicaré, como dije, los temas más relevantes, los más importantes, y le diré la verdad acerca de lo que dice la Biblia. De hecho, cuando hago mis explicaciones, creo que dejo a toda la persona sin duda, porque está fácil. Inmediatamente usted se reconoce o aprende el tema, se le va la duda de la cabeza. No hay cabida a la mentira, porque la verdad, como dice la Biblia, realmente te hace libre. Hasta el próximo video.